Juan, ¡Ey, hola, compa! ¿Cómo estás, mi ¿Cómo viejo? vas, hermano? ¿Qué has hecho? Saludito a distancia, hermano. ¿Cómo va todo? Bien, hermano. Seguiste. Bien, ok, muchas gracias. ¿Cómo vamos, pues? ¿Cómo van las cosas, hermano? Hermano, bien, bien. Te digo, pues, que sobra decir que ha sido un tiempo retador el que hemos tenido. O sea, estos han sido meses sin precedentes, hermano. Y para ti, para mí, tú sabes que el tema de familia ha sido un reto mayor. ¿Vos cómo vas? Total, ha sido un reto muy bien, gracias a Dios. Los muchachos bien, creciendo. ¿Qué edad? Hombre, ¿cómo te parece? Jerónimo ya con 17 años. Y Daniel con 24, ¿no? Yo ya crié los tuyos. Me quedé en Jerito. 17. Debe estar más alto que vos. ¿Cómo te parece? No te lo puedo creer. Imagínate, ¿y las niñas? Hermano, bien, pues yo todavía estoy empezando el proceso. Vos ya, mejor dicho, casi que cruzaste una parte de la línea. No, hermano, las mías, vos sabes, bueno, Susana, la chiquita, 5. En esa etapa, pues, vos sabes, es muy dulce, pero muy precoz también. Y la mayorcita, Elena, pues ya 8. 8 años, como vuela el tiempo. Pero es un 8 con cara como de 11, porque ya son como semipubertosos, pues así como... Una preadolescencia y... Exactamente. Entonces, hermano, no, bacano, porque finalmente pues ha sido un reto y bueno, como te decía, esto que hemos vivido ha sido una cosa dura, porque pues ha pasado muchas cosas y claro, uno en esto que hemos vivido, uno piensa mucho en el tema laboral y en el tema económico, pero hermano, un reto ha sido la familia. Total, O sea, un reto te grandísimo. digo, y ha sido bonito porque finalmente ha sido de mucho aprendizaje y sabes qué, bacano este tiempo fuera que estamos teniendo para que conversemos un poquito, sobre todo que como vos ya has pasado más y tenés más experiencia y digamos que has tenido más vivencias, compa, te tengo una pregunta. Si yo te dijera, no sé, decime 3 cosas, 3 elementos que en una familia son como ejes fundamentales, ¿cuál me dirías? 1, arranquemos con 1. Arranquemos con el primero. Hombre, Juan, mira, yo creo que después de todo este tiempo que hemos vivido y a través de la experiencia, porque si miras entre tu familia y la mía, pues casi que están como todos los rangos de edad. Tenemos niña, preadolescente, adolescente y el adulto. Y lo que yo he podido aprender a través de todos estos años, básicamente yo creo que el primer elemento que es muy importante es la comunicación. Así es. La comunicación es indispensable. Alejo, pero comunicación es una palabra que, como tú dices, me uno, es fundamental. Pero ¿sabes qué creo yo? Que a veces ese tipo de temas son como una mesa, que esto es la comunicación, pero tiene patas. Exactamente. O sea, tiene una cantidad como de cosas. Es muy amplio. Exacto. Es muy amplio. Entonces, en la comunicación hay un aspecto muy importante que nosotros tenemos que saber. Y es que yo no estoy hablando, Juan, no te quiero compartir en esta noche con lo que tú me preguntas de la comunicación reactiva. O sea, no es la comunicación únicamente cuando tenemos que regañar a nuestros hijos, cuando tenemos que corregirlos, o la comunicación cuando tienes un inconveniente con tu pareja. No, no. Es la comunicación en la cotidianidad. En la cotidianidad de la familia. Eso nosotros tenemos que trabajar todos los días, porque esto nos ha llevado a que muchas veces creemos que comunicarnos en familia es irnos juntos o era irnos juntos para un restaurante. Entonces yo no sé si a ti te tocaba y nos íbamos juntos para un restaurante y era cada uno en su celular. Entonces uno veía familias y todos en el celular. Y eso hacemos mucho. Exacto. Entonces salimos juntos o no estamos con... Eso no es comunicación. Entonces el tema de la comunicación es muy amplio, pero yo creo que lo podemos ir abordando con las experiencias, tanto tú con las niñas y yo con los muchachos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación tiene que ser un acto diario. Y un acto diario no únicamente de corregir, como lo decía, sino también un acto diario de cómo amaneciste, cómo va tu día, cómo te fue, cómo estás. Y no únicamente a Daniel, mi hijo de 24 años, o a Jerónimo con 17, a Susana, Así es. a Elena, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Interesarnos los unos por los otros, estar pendientes los unos de los otros, compartir los unos con los otros, tanto en lo bueno, en lo diario o cuando haya que corregir, pero es un tema cotidiano definitivamente. O sea que reactivo, me imagino yo que es, ejemplo, la pareja que no conversa mucho y un día entonces el uno del otro dice, necesito conversar contigo. O sea, es esa conversación que se da es por un problema. Exactamente. Que no es fluida, que es una cosa casi que condicionada. O el hijo con el que estoy ocupado, estoy trabajando, no converso mucho con él, me cuentan que tuvo un problema en el colegio y lo siento para llamarle la atención. Es que es tan delicado que hay una frase que tiene una connotación negativa tanto en la familia como en la pareja, y es tenemos que hablar.
Así es. Muchas veces yo no me siento a hablar con mi hijo, a conversar con él, sino cuando tengo que regañarlo. Entonces yo le digo, hijo, tenemos que hablar. Ay, ¿ahora qué hice? ¿En qué me descaché? ¿Qué materia perdí? ¿Cómo están las cosas? Me vio el celular. No, total. No, cuando la esposa lo llama uno, ¿a qué horas venís a la casa? Que tenemos que hablar. Uno dice, Dios mío, me tragó la tierra. Ahora, mejor dicho, me hackeó ayer me la cogieron red el social. dedo dormido y me lo pusieron en el teléfono y quién sabe qué me abrieron. Entonces, eso nos ponemos supremamente nerviosos. Entonces hay que quitarle esa connotación, hay que hablar todos los días. Hay parejas como para que ni se miran en el día a día. Hola, ¿cómo estás? Y cuando se sientan a hablar, es un alegato, entonces esa comunicación ya no sirve, porque entonces la persona no se está comunicando, sino que está escuchando para ver qué responde. O sea que realmente no hay diálogo. No hay diálogo. O sea que digamos que ya la diferencia de esta comunicación reactiva es cuando ya uno comienza a construir más una cultura de diálogo. Exactamente. Okay, muy bien. Una cultura de diálogo donde se tiene que trascender el tema de la discusión y ya no se trata de juzgar, ya no se trata de estar pendiente para identificar la falla y caerle al que se equivoca, sea un cónyuge o sea un hijo, sino que se trata de interesarse por la vida de cada uno, corregir caminos cuando haya que hacerlo, pero estar pendientes los unos de los otros. Te digo una cosa. A mí en la vivencia con mis hijos me pasa mucho algo y probablemente sea una cosa con la que nos identifiquemos, y es que cuando hablas eso del diálogo, no porque hablamos estamos teniendo un diálogo o nos estamos comunicando, y es que lo que pasa muchas veces es que la comunicación se convierte más en un constante llamado de atención. Es decir, y te lo digo porque me pasa muchas veces y a veces lo lamento, porque entonces pienso en mis hijas y yo digo, Dios mío, paso un porcentaje muy grande del día diciéndole, no hagas eso, Elena, eso no está bien, Susana, recoge esto, ojo con este desorden, y realmente no me estoy comunicando porque reviso y descubro que mucho de lo que hago durante el día fue más que todo llamados de atención unidireccional. Un monólogo. Nunca le pregunté por qué lo hizo, nunca le pregunté la causa por la cual está de esa manera, sino que simplemente por donde voy pasando voy lanzando y a veces incluso hasta dando órdenes. Entonces es una comunicación que incluso no es comunicación porque no hay retroalimentación. Es decir, nunca estoy comunicándome, preguntándome a la persona, interesándome por ella, sino que es una conversación unidireccional donde doy instrucciones y peor aún, a veces lo que hablamos es más en modo discusión. Así es. O sea, es como un constante de que lo que digo o lo poco que digo es para discutir. Y entonces mira, como es reactivo, que es lo que hemos venido diciendo hace un momento, ese diálogo se vuelve cuando estamos en momentos de tensión máxima o cuando estamos en momentos de ofuscación. Entonces se vuelve, como tú lo dices, básicamente no escuchamos a nuestros hijos. Papá, tú vas a decir, ¿qué me vas a decir? ¿Ahora qué me vas a decir? Yo ya sé qué me vas a decir, es que yo te conozco. Entonces, mejor dicho, son culpables hasta que no demuestren lo contrario. Entonces se acabó esa interacción. Alejo, ¿y qué nos pasa muchas veces? Y eso creo que es muy común en los hogares. Somos muy dados a juzgar a la ligera. Entonces, tenemos 2 hijos, pues Alejo, tú tienes 2, yo tengo 2 niñas, y escuchamos que hay un alboroto entre ellos, y pelean, y discuten. Y claro, es muy fácil salir y de una decir, ¿qué está pasando? Y emitir de una el juicio y el regaño. Pero ¿sabes qué? Hay una terapia que yo he tratado de aplicarme mucho, porque claro, como a veces me equivoco, a veces me pasó una vez que, no sé, mi hija le dije que hiciera algo, le di una instrucción. A los pocos minutos la vi sentada en un lugar y yo llegué de una a llamarle la atención. ¿Por qué estás ahí? Incluso lo que le estaba sugiriendo es, tú no me obedeciste. Y entonces ella me decía, ella se puso mal y se puso muy achantada. Y yo le dije, no te lavaste los dientes. O sea, emití un juicio. No te lavaste los dientes. Y me dijo, papi, sí lo hice. Y la pijama, mira, ya la tengo puesta. Y tal cosa. La lista de chequeo la había hecho toda. Toda. Y me sentí muy avergonzado. Y quiero decirte, es una cosa que hacemos muy cotidiano. Es decir, que ante situaciones que nos ofuscan o nos generan malestar, llegamos de una a emitir un juicio. Llegamos de una a llamar la atención. Pero hay una terapia muy bonita que yo he comenzado y que créeme que es un esfuerzo que estoy haciendo, y es hacer preguntas. Porque cotidianamente vemos una cantidad de cosas que nos pasan donde de una y fácilmente, porque es el camino más fácil, lanzamos el juicio, la crítica y el regaño. Pero cuando uno se detiene a preguntar a la persona, por ejemplo, el hijo que no te quiere hablar, está con la boca cerrada y uno se enoja por eso. ¿Y usted por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? Pero haces culcas y le haces preguntas
y te encuentras que tiene un problema, que tiene una tristeza. Y me pasa mucho con mis hijas. Hay que aprender a hacerle preguntas a los hijos. Y en esas preguntas, Juan, es ganarse la confianza de ellos de una manera en que muchas veces los hijos no nos cuentan un problema porque temen que nosotros los regañemos. No nos cuentan algo que hicieron porque temen la reacción de nosotros. Entonces se vuelve una relación de un diálogo distante, de un diálogo que siempre es de regaño, de un diálogo que siempre es de culpabilidad. Entonces en eso tenemos que enseñarle a dialogar a nuestros hijos. Es muy importante eso en casa, generar un ambiente de diálogo donde si un hijo se equivocó, se equivocó. Así es. Si perdió una materia, la perdió. Si cometió un error, lo perdió. Y como tú dices, ¿qué pasa muchas veces? Que nuestros hijos no tienen la confianza para contarnos cosas porque como ellos apenas ven que cometen un error, el papá o la mamá llegan de una vez a juzgarlos. Entonces, una terapia que he tratado de colocar en práctica es, ante esa situación en la que aparentemente yo creo saber lo que pasó, hay que hacer preguntas. Y cuando uno hace preguntas, por un lado uno comienza digamos, a distensionar la situación que está pasando. Y comienzas a descubrir una cantidad de cosas de lo que había pasado ahí y que esa persona que llegase a culpar de una, te diste cuenta que la situación no era así como la pensabas o como te la mostró el uno. Entonces mejora mucho la cosa y comienza realmente a haber más una comunicación cuando comenzamos a aprender a hacer el arte de realizar preguntas. Porque repito, es muy fácil que haya un alboroto y llegas de una, las dos están castigadas, se me van para la habitación. Claro, es el camino más fácil. Ayudé con eso, construí, edifiqué. No, antes incrementé mucho más el problema y el malestar que había. Por el contrario, es muy diferente cuando tú llegas, te acercas y lo que dices es, vamos a calmarnos y cada una me va a contar qué pasó. Así es. Fulana, cuéntame, ¿qué ocurrió? Listo, ahora hablas tú y me vas a contar qué fue lo que pasó. Esa forma de hablar, esa forma, ahí realmente sí podemos decir, creo yo, Alejo, que hay un verdadero diálogo. Totalmente de acuerdo. Y otro tema muy importante dentro de lo que significa el diálogo en la comunicación es saber encontrar espacios y tiempo para la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene dos hijos, o cuando tiene tres, cuando tiene más de uno, no todo momento es momento para hablar las cosas. A mí me ha pasado con mis hijos, hay momentos en los que Jerónimo necesita hablar solo conmigo. Tiene una situación personal, íntima, que aunque ama a su hermano, pues no lo vamos a ventilar en familia. Así es. Y viceversa. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de volver todo público. Todo es público, todo lo exponemos en público, o cuando hay hijos únicos, entonces delante de los tíos o delante de los abuelos. La comunicación tiene su tiempo, tiene su espacio, cuando se trata de situaciones delicadas, cuando es cotidiana, cómo estás, cómo amaneciste, cómo estuvo tu día, cómo va todo, eso hemos de fomentarlo, pero muy importante el tiempo y el espacio en la comunicación. Hay lugares donde los hijos se sienten más seguros, así es, se sienten más tranquilos. Y como a veces lo que hacemos es, a veces no hablamos mucho, o cuando lo hacemos es, de pronto es un juzgar. Qué diferente es cuando uno tiene que hablar algo con un hijo y le hace preguntas, pero una pregunta es, hijo, ¿quieres que conversemos en este momento? Uno a veces sabe, e incluso a veces cometemos el error de pretender hablar con una persona que de por sí emocionalmente está descompuesta. Y nosotros insistimos en que tiene que hablar. Lo violentamos. Lo violentamos, entonces lo que va a decir no es genuino, se va a defender, no vamos a poder resolver nada. Ahora, como tú decías, ¿cuántas veces le preguntamos a un hijo, ¿dónde quieres conversar? ¿Dónde te sientes bien para que hablemos este tema? ¿O cuándo quieres que hablemos? Papá, estoy ofuscado, hablamos en 2 horas. Listo, hijo, en 2 horas vengo y hablamos. Pero es que salgamos un ratico. Yo he descubierto que mis hijas, dependiendo de tú dónde converses con ellas, hablan diferente, así es, se tranquilizan. Cosas tan sencillas como, hija, hagamos una cosa, ¿por qué no vamos? Nos comemos un heladito y conversamos. No, ese solo hecho cambia significativamente el contexto y ya comienza a ver realmente mucho más una comunicación, un diálogo, porque el preámbulo fue la confianza. Y hay otra cosa, cuando se trata de enseñarle a dialogar a nuestros hijos, porque es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que enseñarle a dialogar y los puntos que hemos mencionado, no volverlo reactivo, no únicamente es un regaño, encontrar el momento y el lugar y enseñarles a dialogar a ellos, también tenemos que encontrar otro espacio muy importante en el diálogo y tiene que ver con que hay veces que nosotros tenemos que crear esa cultura dentro de la casa. A ti no te está pasando en este momento con la niña muy seguramente, no lo sé, pero creo que no, porque aún está muy pequeña
pequeñas, pero cuando uno tiene preadolescentes, cuando uno tiene adolescentes y que ya están en plena adolescencia, o cuando tiene hijos mayores, ellos muchas veces se sienten más cómodos hablando con su círculo cercano de amigos. Entonces son absorbidos en su círculo cercano, entonces te los encontrás metidos Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, y te los encontrás conectados, hiperconectados, y 1500, pues ¿quién tiene 1500 amigos? O 300 o 200. Y entonces muchas veces a mí me pasa con Jerónimo, vení ya voy papá, ya voy. No, hijo, ven, vamos a apartar un momento y ven y hablemos. Y hay que lograr y ubicar espacios en la familia donde se pueda hacer eso. Por ejemplo, una regla importante que quiero compartirles es: mis hijos tienen celular, pues porque ya es una necesidad de ubicación, de estudio, y más ahora, por ejemplo, en esta virtualidad con todo este tema de la pandemia. Por ejemplo, los tiempos en los que comemos juntos, la cultura de comer juntos. Siempre que haya posibilidad, desayunamos, almorzamos y comemos juntos, y eso es un momento de diálogo. Pero en ese momento no hay celular. Así es. En ese momento estamos en familia, estamos conversando. Ahí va a llegar un momento en tus hijas, Juan, cuando ya ellas empiecen a crecer, que empiezan a relacionarse más con sus amiguitas, con su entorno, que ellas van a tender a abstraerse, porque llega un momento en la adolescencia donde el adolescente se siente más cómodo con sus congéneres que con sus papás. Y eso no se puede dejar ir más allá. Está bien que tengan su mundo, que tengan sus amigos, no los vamos a violentar con eso, pero el diálogo en familia hay que fomentarlo, el diálogo en familia hay que cultivarlo, y hay que buscar esos espacios a diario para que no perdamos esa costumbre. ¿Sabes qué le sumaría yo mucho? Y te voy a hacer una confesión de una cosa que me pasa mucho y que creo que es muy humana, pero sin darnos cuenta, porque es una cosa que incluso a veces como que nos sentimos autorizados para hacerla, y más cuando somos papás. Cuando un hijo comete una falta, muchas veces cometemos un error muy grave, y es que reforzamos la falta. Entonces el hijo dice una mentira y le decimos: es que usted es muy mentiroso, ahí está pintado. Si ven, usted es súper desordenado, ay, es que usted... Entonces a veces pretendiendo con eso que él caiga en razón y tome una acción de cambio, reforzar la falta no va a ayudar para nada. Va a desencadenar culpa en esta persona, va a desencadenar vergüenza, va a sentirse cada vez más lejano de su papá o de su mamá, y eso es muy humano. ¿Y sabes qué? Es una terapia que también he estado tratando de hacer, porque me pasa mucho, porque claro, es más fácil regañar, es más fácil enfatizar la falta de la persona. Otra cosa es lo que se llama refuerzo positivo. Exacto. Yo, por ejemplo, lo he estado trabajando con mis hijas. De hecho, hoy tuve una dificultad con alguna de ellas porque dijo mentiras. ¿Cuál es el error más común? Es que usted es muy mentirosa. ¿Vio? Otra vez dijo mentiras. Ahí está pintado usted. Las 1000 mentiras de fulana. Por favor, no estás haciendo un hueco más grande en la vida de esa persona. Es muy diferente cuando tú le haces un llamado de atención, pero después te acercas. Yo la abracé después y le dije: hija, tú eres un ser muy especial, eres una mujer muy dulce, y yo sé que tú eres una mujer que quiere ser sincera, y vamos a trabajar por eso. Eso se llama refuerzo positivo. Cuando tú le dices: eres especial, yo sé que tú sí puedes ser un hombre ordenado, yo sé que tú sí puedes ser confiable, yo sé que tú vas a cambiar eso, yo sé que tú vas a dejar de comerte las uñas, yo sé que tú eres capaz de ser una persona que actúa de forma. Entonces son cosas que a veces parecen obvias, pero ¿cuántas veces realmente lo aplicamos en la vida cotidiana? Y la Biblia dice algo muy lindo, dice: y el amor cubre multitud de faltas, y se trata de reforzar, de acompañar, de dialogar desde el amor. Tú y yo tenemos un desafío, querido padre de familia, como lo tenemos con Juan en esta noche, como lo he tenido yo, y es que traemos una cultura de cómo hemos sido educados. Muy seguramente mis padres eran muy achapados a la antigua, sin que eso sea malo, pero traían una costumbre de comunicación que, como lo decía Juan, estaba mucho desde lo estricto, desde enfatizar la falta, bueno, y así fuimos educados. Pero ahora debemos de educar y dialogar siempre desde el amor. Ahora que estamos hablando de comunicación y que ya has tocado unos puntos que me he identificado mucho con ellos, y pasando pues por el diálogo, se me ocurre un tercer tema, o como otra tercer práctica alrededor de la comunicación, pero para que, a ver, voy a ver si vos me descubrís cuál es este tema que te quiero tocar. Y para que me lo descubras, y también ustedes, los voy a invitar a que veamos el siguiente video. It looks like rain again today. Dark clouds gather and
the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Bueno, Alejo, ¿cómo te pareció el video? Hermoso, qué video tan contundente. Te tengo el reto. Si pudiéramos definir cuál es la palabra o palabras que recogen la esencia de este video, ¿cuál es? Yo creo que, hombre Juan, definitivamente el video nos habla de lo que es ser ejemplo, Así es. la importancia de ser ejemplo. Un error muy común que cometemos los seres humanos es pensar que comunicarnos es hablar. Entonces con los hijos o la esposa o los papás, aquí podemos hablar mucho de los hijos, pero esto aplica a cualquier ámbito y cualquier grupo con el cual nos relacionamos. Estamos convencidos de que nos comunicamos bien por lo que decimos. Hay una regla que habla de la regla del 7, 35, 58. La regla dice que la comunicación humana tiene 3 niveles, que son las palabras, que en muchos casos es el 7% de la comunicación. Yo puedo estar conversando con vos acá, hey Alejo, ¿qué más hermano? ¿Y qué? ¿Cómo vas? ¿Y tu familia? ¿Y qué cosa? ¿Me estoy comunicando realmente? No. Aunque mis palabras digan una cosa, lo que más está comunicando es mi gestualidad Así es. y mi tono de voz. Y en la comunicación, hablando del tema acerca del ejemplo, te cuento una historia que una vez me pasó muy curiosa. Mi papá pues es una persona que yo amo con todo mi corazón, pero pues tuvo el vicio de fumar. Fumó más de 40 años. Yo lo conocí fumando y lo dejó afortunadamente pues hace unos años. Sin embargo, nunca se me olvida pues que yo también lamentablemente caí en este mal vicio del fumar. Y el día que mi papá se enteró que yo estaba fumando, él estaba sentado en el balcón y estaba fumando. Y me gritaba de lejos y me decía, hijo, ¿cómo es que usted está fumando? ¿Usted por qué hace eso? Y tenía el cigarrillo en las manos. Así es decir, es. mira la contradicción entre lo que decimos y cómo contradecimos completamente el discurso con lo que hacemos. Y en la comunicación nos pasa mucho eso, y es que a veces creemos que un hijo va a lograr algo, o la esposa, o el papá, o el hermano, por lo que yo le digo. Y lo que a veces subestimamos es cómo lo que más a veces habla de nosotros es el tono de voz y la gestualidad. Entonces, si yo le pretendo corregir algo a mis hijas pequeñas, Susana, que no tiene menos de 1 metro, y yo, un gigante de 1,80 m, me acerco a ella, la intimido con mi presencia y con mi gestualidad comienzo a mover las manos y hacer este gesto y hablarle con un tono fuerte, ¿será que mis palabras significarán corrección para ella? No. Todo lo contrario. Así yo diga una cosa que aparentemente pretende corregir, lo que ella está leyendo es un hombre gigante que la está intimidando. Lleno de ira. Está sintiendo ira. Exactamente. Entonces, mira qué pecado tan común el que tenemos de cómo no somos conscientes de cómo a veces contradecimos lo que hablamos con cómo nos comportamos. En la comunicación es muy importante el ser ejemplo porque con lo que tú decías, ¿cómo le voy a enseñar yo a mis hijos a que controlen su temperamento, a que se calmen para hablar, a que no hablen en un momento de ira, donde van a subir la voz, donde van a decir cosas que luego se pueden arrepentir de ellas, si yo mismo no lo hago? Así es. Entonces el tono detona y el tono de nuestra comunicación es el primer momento en el que nosotros tenemos que ser ejemplo, porque nos acostumbramos a hablarle muchas veces a nuestros hijos en momentos de ira, de decepción o de enojo, y así también nos pasa con nuestras parejas. Y nuestros hijos son pequeñas grabadoras, tus hijas en la edad que están y los míos Increíble. aún son pendientes y absorben toda la información que reciben en casa, toda la información de cómo nos comunicamos, cómo dialogamos, cómo hablamos y la manera en que lo hacemos. Entonces, ojo, las palabras pueden
enseñarle a un hijo el camino que debe seguir, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo tiene que ser el motor fundamental bajo el cual tú delimitas una línea de conducta para tus hijos. Y en eso es muy importante el tema del tono. Hay otro tema muy importante, Juan, en el ejemplo, y es el tema de cumplir lo que decimos. Porque somos muy dados a prometer por prometer o hacer amenazas que no vamos a cumplir. Entonces ahí nuestras palabras pierden credibilidad. Entonces, no, mi amor, si haces eso, entonces te voy a invitar a un helado de una marca famosa, costoso, espectacular. Y el niño lo va a hacer, bueno, pues no, ahora no tengo para esta paleta de 1500, después le doy el helado. Y en eso caemos cotidianamente. Tocaste un punto supremamente importante, muy sensible y que aplica especialmente para los hijos pequeños, porque mira, eso yo lo aprendí, la verdad, con dificultad y con problemas que me costó, porque mira, hay una regla que yo te quiero enseñar: a un hijo no le puedes prometer nada. ¿Por qué? Porque la promesa cae en una paradoja. ¿Qué es la paradoja? La paradoja es que aunque el papá, porque a veces ¿qué pasa? A veces pasa que si yo le prometo algo a la persona, sabiendo de entrada que no se lo puedo cumplir, de entrada es una promesa soportada, o sea que es promesa acompañada de mentira. Exacto. Pero hay otra situación. Es una mentipromesa. Mentipromesa, dícese de él. Y hay otra situación que ocurre mucho, Alejo, y es la siguiente, y es cuando tú hablas con la verdad y sabes que lo que le vas a prometer se lo puedes cumplir. Así es. Pero así, a pesar lo hagas de la mejor intención, somos seres humanos y puede ocurrir cosas que así tú no lo quisieras, te cambian el plan. ¿Qué es lo que pasa? Que así tú dices, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué llovió? El niño no va a entender eso. ¿Por qué el lugar donde íbamos a ir nos dijeron que cancelaron? El niño no tiene la madurez de procesarlo y para él es una decepción. Es un Por ende, incumplimiento. recomendación que te quiero hacer, mi querido papá, mamá, quien nos estás viendo. Recomendación: a un hijo nunca le prometas, porque así lo hagamos de la mejor intención, pueden ocurrir muchas situaciones que no podemos controlar y que eso, a pesar de que lo querías hacer, si no se lo puedes cumplir, un chico le cuesta mucho procesarlo, lo cuesta mucho con madurez. Si uno como adulto cuando le quedan mal uno sufre, ahora imagínate un niño. Entonces la recomendación es, yo a mis hijas les he enseñado mucho porque les ha pasado, hemos tenido cosas y les decimos: mis amores, si es posible, estamos haciendo todo para intentar esa salida, este helado, este lugar, pero ustedes saben que hay cosas que pueden. Entonces mis hijas ya tienen un umbral de tolerancia mucho más desarrollado. Total. Con la pandemia lo tuvieron que aprender. Así ¿Cuántas es. familias no tenían un viaje preparado, una finca, un viaje al exterior? ¿Cómo el niño de pronto le costó procesarlo? Por eso la recomendación es: nunca hagamos promesas. Es mejor decir, estamos intentando. Yo le digo mucho a mis hijas, mis amores, le estamos pidiendo a Dios que nos respalde para que ojalá podamos hacer esto. Ojalá. Tú sabes que hay cosas que pueden darse. E incluso cuando hay un cambio inesperado, también ahí tenemos que trabajar con los hijos, porque les tenemos que enseñar que el mundo es cambiante y que la frustración hace parte de la vida del ser humano. Porque, Alejo, quiero decirte algo, una cosa que yo veo significativamente en estos jóvenes cada vez mayores, un Dani, un Jero, es un umbral de tolerancia muy bajo. Totalmente. Son de acuerdo. personas con un nivel de resiliencia muy poco desarrollado. Y eso se trabaja desde que están pequeños. Y ese tipo de enseñanzas que le damos a nuestros hijos nos llevan a que ellos prometan también de una manera muy ligera. Te prometo que voy a hacer esto. Y llega uno, te prometo que voy a lavar los trastos del almuerzo. Y llega uno a las 7 de la noche a la casa y ahí están. Pues por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, el valor de tener la capacidad de poner un panorama real ante nuestros hijos y no estar lanzando promesas a la ligera es muy importante. Y hay otro tema muy importante, Juan, y es cómo nosotros cumplimos lo que les decimos a nuestros hijos en un momento de una corrección. Porque ahí pasan dos cosas muy importantes. Número uno, le decimos a los hijos, no, voy a poner un ejemplo cualquiera, voy a caricaturizar, una semana sin celular. Así es. Ay, papá, ¿cómo así? Una semana sin celular, porque yo le dije que se hacía eso, una semana sin celular. Y al día 2, el hijo está como el gatico de Shrek. Papá, por favor. Entonces usted se le arruga el corazón y tome. Entonces ya el pelado dice, me dijo que 8 días. No, a los 2 días le encharco y lo convenzo. Porque los hijos piensan así. Perdiste credibilidad. Total, yo también fui hijo y tú también. Entonces nosotros sabemos cómo funciona. Otro tema
que quiero decirlo por la emocionalidad, y no es un señalamiento, sino que es una característica de nuestro temperamento, por la emocionalidad de las mamás suele ocurrir más comúnmente con ellas, en medio de un regaño decimos cosas que es imposible cumplir o que no las vamos a cumplir. Entonces, por ejemplo, Jerónimo, si me sigue dejando la toalla del baño tirada, no le vuelvo a lavar la ropa en la vida. Usted se sigue lavando su ropa. Así es. Y así hacemos. Y eso, Jerónimo dice, mamá, Absurdo. pues, si no me lava los platos, se sigue cocinando usted, porque es que yo soy la sirvienta de esta casa y yo estoy cansada de cocinar. Desde aquí en adelante se cocina usted toda su vida. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, muy importante en el ser ejemplo, la credibilidad tanto en cómo nosotros le proyectamos a nuestros hijos lo que puede suceder de una manera positiva y también lo que puede suceder en un momento de corrección o en un momento de enseñanza. Eso es muy importante, Juan. Alejo, y ahora con eso que acabaste de decir, sobre todo con el tema de la credibilidad, por favor, papás, si una cosa nos quita la credibilidad con los hijos, es la mentira. Mira, yo una de las terapias, porque con una de mis hijas me pasa que debo trabajar mucho en ese aspecto, en el tema de que aprendan a no mentir, porque pues claro, el niño a veces en defensa de muchas cosas miente, y es una mentira que a veces, pues claro, no viene de un corazón malo, sino que es una persona que se está defendiendo, muchas razones, pero finalmente es una mentira. Y en el trabajo de la mentira hay que hacer una cosa muy especial, y yo lo hago mucho con mis hijas, porque con mis hijas y con cualquier hijo creo que pasa que la mentira es muy común, pero cada vez que pasa yo les enfatizo en que está mal, y me ha pasado muchas veces que por algún motivo me reconocen y les pregunto y les digo una cosa que yo sé la respuesta y quiero saber es qué me van a responder. Fulana, ¿te lavaste los dientes? Y cuando me dicen papito, no, la verdad no lo he hecho, o a veces me confiesan aquello que hicieron mal, es decir, son fieles a la verdad. ¿Sabes qué hago yo? Yo me acerco y las abrazo. Me ha pasado con las hijas a veces que se me acercan con una cara de culpa. Que no les ve el pecado encima. Que tuvieran COVID, la tuvieran así y llegan con una culpa. Les digo, cuéntame, ¿qué te pasó? A ella le cuesta sacarlo. Y cuando llegue con... Pero es cuéntame, ¿qué te pasó? No, ¿ahora qué hiciste? Porque o si no, no van a abrir su corazón. Claro, lo que hablamos ahorita. Pero cuando ellas llegan y tú les das la oportunidad, porque les haces la pregunta, lo que decíamos, cuéntame qué pasó. Yo quiero escucharte. Dime, cuéntame qué ocurrió. Y llega la personita, tu hijo, y te dice... Y les cuesta, porque es decir una cosa que saben, que fue una mentira o una cosa que hicieron mal. Y llega y me lo cuenta. He hecho mucho con mis hijas, que en ese momento les cojo las manos y las abrazo. Así es. Y le digo, lo más importante que te quiero decir y lo primero es que te felicito porque me hayas dicho la verdad. Eso es lo más importante de otro. Lo otro que me digas, ya se habla mejor. Entonces cuando tú al hijo le das esa confianza, ayudas a la terapia de que no diga mentiras. Porque si ella ve que además de la mentira tiene un papá mamá que la van a juzgar duro, es una mentira sumada con desconfianza y que tiene que defender con otra mentira. Entonces es más grande el problema. Entonces, recomendación, miren, siempre que un hijo cometa un error y tenga el coraje de confesarlo, reconozcámosle, felicitémosle, digámosle que continúen con eso, porque el problema mejora significativamente de esa forma. Ahora, Alejo, ¿cuántas veces la forma o la razón por la que ellos mienten es por lo que estamos hablando? El ejemplo. Entonces, ¿qué es ejemplo? El hijo que contesta el teléfono, porque ya lo contestan a los 5 años, 4 años, y llega el niño, papi, te están llamando de... No estoy. Dile que no estoy. El niño claramente ahí está mismo viendo le está que es enseñando una a mentir. mentira. Y ese punto es muy importante porque para allá iba, porque es que cuando hablamos de ser ejemplo, hablamos de ser consecuentes, pero no únicamente en la relación con nuestros hijos, sino en la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno, con nuestra familia, con todo lo que nosotros nos tenemos que interrelacionar alrededor. Y eso hacía parte de lo que te iba a decir, no únicamente el tema de mentir en nuestra relación con ellos, que de por sí es un desafío, prometer lo que no hemos de prometer, amenazas que no tienen fondo, que no vamos a sostener, sino también lo que tú dices en el ejemplo del teléfono, no mentir en nuestra relación, porque es que nosotros los seres humanos, no, eso es una mentira blandita, ¿cómo es que dice? Mentira blanca, claro. Una mentira blanca. Entonces ya hay como blanca, amarilla, verde, roja. No, nosotros tenemos que ser consecuentes. Y otra cosa muy importante, familia, en la que miren,
muchas veces es tan sutil que todos caemos en eso. En el tema de ser consecuentes y ser ejemplo, cuidémonos de la murmuración. Se da mucho la murmuración. Se da mucho la murmuración en cuando vamos a una reunión en familia o cuando estamos hablando. No, tío Pepe es horrible, que nota. Y entonces somos hablando mal del tío, de la tía, de la cuñada, del amigo, de la amiga, del conocido. Y el niño es ahí. Tío Pepe es horrible. Y después nos encontramos con el tío Pepe el 24. Tío Pepe, ¿cómo está? Así es. Tío Pepe. Y el niño, es una forma de mentira. Claro, el niño, es mi papá. hipocresía. Este no era el tío del que está hablando mal, mi papá. Mira cómo lo abraza. Así es. Allá están cantando Vicente Fernández juntos, ve. Entonces hay que aprender a ser consecuentes en eso, porque son actitudes diarias que nosotros tenemos y muchas veces hasta sin darnos cuenta. Ve, viste a que cómo está de gorda. ¿Cómo te parece? Y a los 15, ay, querida, pero estás muy linda. No, ¿qué es esa? Pero mi mamá dijo que estaba gorda. Entonces, en eso tenemos que cuidarnos. Ser ejemplo tanto en la relación con nuestros hijos como con nuestro entorno. Última recomendación que yo daría en este tema de ser ejemplo, como este capítulo de la comunicación. Hombre, Alejo, te cuento que yo pienso tanto en eso. Como te decía ahorita, a veces reviso lo que fue un día con mis hijas y descubro que de 10 cosas que dije, 8 fueron regaños. Exacto. ¿Y sabes qué digo yo? Yo digo, es que regañar es muy fácil. Implica más esfuerzo y puerta angosta enseñar. Porque enseñar implica acercarse, bajar el tono, controlar la ira, hacer preguntas, indagar, tener paciencia, querer persistir. Entonces es una recomendación. Y miren, yo pienso que una forma en la que le damos ejemplo a los hijos es cuando ellos ven que nosotros, más que regañarnos, queremos corregirlos. Cuando ven que tenemos esa capacidad de dar la pelea, de apagar el computador, de acercarnos a ellos, hacer la pregunta, controlar la ansiedad, controlar la ira, el malestar. Creo que es un buen ejemplo que le damos al hijo y para que él se comporte bien con otros a partir de lo que ven nosotros. Excelente, Juan. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Hay otro tema muy importante en la comunicación y se trata de una palabra que a mí me parece muy linda y tiene un significado bien importante, y es la palabra empatía. La palabra empatía tiene que ver con la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro. Y con el ejemplo que, por ejemplo, Juan nos comentaba ahorita cuando estábamos en el diálogo y en el ser ejemplo, muchas veces hablamos con nuestros hijos y nosotros somos más grandes, somos más fuertes que ellos, entonces es el niño... Intimidad. Ahí está Goliat, papá, hablando conmigo. Entonces, la capacidad de que nosotros tenemos de ser empáticos es ponernos en el lugar del otro. Nosotros fuimos hijos, a nosotros también nos pasó. Ahora me pasa a mí con mis hijos. Antes de la pandemia, pues yo le decía, papá, voy a salir con los compañeros de la universidad. ¿A qué horas llegas? Papá, a las 2. Y dije, no, a la 1. Me llegaba a la 1:20 y a mí me daban ganas y me acordaba de que a mí me pasó lo mismo con mi mamá. Entonces hay que aprender a colocarme en el nivel de él. No fue en el carro de la casa, lo trajeron, dependía del que lo traía. Así es. A mí me pasaba que mi mamá me esperaba, en la entrada de mi pieza había un sofá y mi mamá se acostaba y a esperarme. Yo le decía, mamá, llego a la 1. Nunca le llegué a la 1. Entonces yo llegaba a la 1:30. A la 1 salía. O sea, a la 1 salía. Y yo llegaba a la 1:30 y yo llegaba y encontraba a mi mamá acostada en el sofá de la cama. Entonces yo decía, ¿la despierto o me acuesto? Porque cuando la despertaba se asustaba. Entonces yo era como... Entonces todos estuvimos ahí. Todos pasábamos por ahí. Pues el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Entonces ser empático tiene que ver con ponernos a su nivel, sobre todo tus hijas, que están tan pequeñas. Y en ese ponernos a su nivel es no únicamente ponerme en su nivel para mejorar la comunicación, sino que yo no tengo por qué hacer de un momento de diálogo, de un momento de conversación un alegato. Es que esto no es un alegato. Te quiero contar algo, Alejo. Yo me dedico a la formación y a la educación. Y te quiero contar algo. En la formación, una de las cosas que cualquier formador o cualquier educador puede corroborar es que qué tanto un estudiante aprenda de ti no depende solo de cuánto sabes, sino de qué tanta empatía haces con él. Total. ¿Será que uno aprende del docente que te parece una persona cascarrabias, bravucona, grosera? Distante. Eso de entrada coloca una barrera a que no importa todo el conocimiento humano que él tenga, es un conocimiento que rebota.
Con los hijos pasa exactamente igual. A veces queremos corregirlos diciéndoles muchísimas cosas, pero no descubrimos que como no somos empáticos con ellos, cada cosa que decimos rebota en la barrera de desconfianza que hacemos como con el tono, lo que decíamos ahorita, cuando usamos un tono fuerte, el regaño, la intimidación física, la amenaza de un golpe, de una chancla, no sé. Ese solo hecho hace que las palabras reboten completamente para este joven, para este chico pequeño, porque él de entrada tiene una barrera que no le permite recibir lo que le vas a decir. Ahora, como tú dices ahorita, qué diferente, y con mis hijas a veces trato de hacerlo. Yo soy más grande que ella, la chiquita me llega a la cintura, y cuando yo le voy a llamar la atención, yo digo, Dios mío, mi sola presencia la va a intimidar. Lo que hago muchas veces, porque como ellas ya están suficientemente mal con su problema, lo que a veces hago, porque eso implica un ejercicio de mucha paciencia, es que me acerco, me arrodillo para quedar a la misma altura de ellas, y les cojo la manito, o incluso a veces les doy un abrazo. Y ellas eso reniegan y patalean y es como si estuvieran pues en una camisa de fuerza, pero, pero el mensaje es decirles, total, yo quiero que esto que hablemos tenga como preámbulo de que queremos reconciliarnos. Incluso ¿sabes qué hago? Antes a veces de tocar el tema en cuestión sobre el cual hubo un problema, yo las miro, les sonrío y le digo, te amo y quiero estar bien contigo, ven, conversemos. O sea, estoy tratando a través de la empatía de generar el ambiente para poder conversar con mi hijo. Y créeme que generalmente a veces patalean, a los segunditos ya están tranquilos. Se calman, claro. Y ya la conversación, que puede ser un tema difícil, se lleva de una manera mucho mejor con la persona porque el preámbulo fue la empatía. Y cuando estoy en esa empatía me preocupo tanto de como de ponerme a su nivel en cuanto a nivel de conversación, a estar frente a frente, al tono y la manera en que le hablo, y también hablar su lenguaje. Yo no le puedo hablar a Susana, tu hijita pequeña, en un lenguaje que ella no comprenda. Hija, tu comportamiento ambivalente está generando en mí un choque emocional profundo que me tiene confundido. No va a entender nada. Hay que hablar en un lenguaje que ella entienda. Y lo mismo así es con mis hijos. Daniel, mi hijo mayor, tiene 24 años, pero hasta el día que Dios me llame a su presencia lo estorbaré en lo que considere necesario, porque es que también es muy... No, es que ya tiene 18, ya que se defienda. No, a los hijos hay que acompañarlos toda la vida, pero no es lo mismo yo hablarle a Daniel, o hablarle a Jerónimo, o hablarle a Elena, o hablarle a Susana. Tengo que hablar un lenguaje de acuerdo a cada uno, sea hombre, sea mujer o la edad que tenga. Eso es muy importante. Y en el lenguaje hay un elemento fundamental que, como tú dices, ayuda mucho la empatía. Lo he comprobado mucho con mis hijas. A veces nos enfocamos mucho en el qué y no en el por qué. Así es. Entonces, un ejemplo, con una de mis hijas, es un tema que afortunadamente ha mejorado mucho y es el tema de la relación interpersonal. Entonces, con los amiguitos, unos comportamientos durísimos, unas respuestas de esas que uno dice, por Dios, ¿por qué dices eso? ¿Por qué trataste a la niña? ¿Por qué le quitaste la bicicleta a una niña más pequeña que tú? Cosas de esas que uno como papá sufre. Entonces es muy fácil decirle, fulana, eso no se hace, ¿por qué le quitas la bicicleta? Eso no está bien hecho. Ese es el qué. Y cuando tú les dices eso, ellas se sienten intimidadas, se sienten abrumadas, se sienten culpables, pero que mejoren no es, o sea, no se da el resultado que buscamos. Lo que he comenzado a hacer, que me ha funcionado mucho, es el por qué. El por qué, entonces llego a ella, me la traigo para un lado y le cuento historias y le digo, te quiero contar que yo también cuando era niño hacía cosas como esas en el colegio, de no prestar juguetes, de no compartir, de dar respuestas. Y cuando comienzo a contar la historia, ellas es como si los ojitos se pusieran en alta. Ahí mismo, total. Porque están viendo una historia. En plena atención, claro. No un regaño, es una historia del papá que les está contando algo de su vida. A los hijos les encantan las historias. Es más, el cerebro humano está diseñado para encantarse con las historias. Te doy un datico curioso. Cuando la mente humana ve datos, activa 2 zonas de aprendizaje. Cuando el cerebro se expone ante una historia, activa 7 zonas de aprendizaje. Total. Entonces, cuando tu niño, en lugar de llamarle la atención, lo que haces es contar una historia, pero que la moraleja es, cuando era niño, aprende muchísimo más. O sea, generaste un canal de aprendizaje atractivo para él. Te entendió el mensaje sin fricción. Perfecto. Y he descubierto que es de las cosas que más me ha ayudado para mejorar la comunicación con mis hijas. Totalmente de acuerdo, Juan. Muy bien, te voy a contar una historia, Alejo, una historia de empatía. Pato, yo activo mis 7 zonas de aprendizaje. Dale. Muy bien, mira, hablando de empatía, mira,
La empatía se logra con cosas muy sencillas y la empatía no solamente tiene que ver con lo que hablamos. Yo puedo ser empático en aprovechar una noticia que le quiero contar a alguien de una forma creativa. O sea, la empatía se logra de muchas formas. Mi hermana, por ejemplo, ella me decía, yo a mi hijo, cuando iba al colegio, cuando uno pues solía ir a un lugar y iba al colegio, ella me decía, yo a veces le empaco en la maleta una notica en un post-it, hecha a mano, con un corazón y un dibujo, para que él cuando llegue el momento del descanso y abra, se encuentre la notica. Qué forma tan linda y tan sencilla de ser empático con un hijo. Y me dice que el hijo le pide las cartas, mami, hoy me mandas notica de amor. Entonces, una cosa importante que me traes algo de 10 segundos. Mi mamá partió a la presencia de Dios en agosto del año 2015. Y yo guardo algo en mi corazón y tiene mucho que ver con eso. Yo cuando estaba en el colegio y nos íbamos por una convivencia del colegio, ya en la universidad que me iba para una finca y volvía a casa, me encontraba siempre en la cama un dulcecito y un bienvenido, te amo. Y eso a uno se le queda sencillas en el corazón. pero significativas. Totalmente de acuerdo. Imagínate pues que un día, te voy a mostrar una historia para que incluso aquí aprovecho que tengo el computador para que la mires. Un día hablé con mi abuela que en paz descanse y que amo con todo mi corazón, mi abuela materna, y un día me dice, mi hijo, es que yo ya estoy muy adulta, pero hay un lugar que quisiera, alguna vez fui allá y quedé fascinado. Abuela, ¿qué lugar? Me dijo, Cancún, las playas de Cancún. Yo me llené de lágrimas y yo dije, no, amor, le dije a mi esposa, amor, vamos a armar plan, y me llevo a mi esposa, a mi abuela a Cancún. A los días le dije, abuela, prepárate y yo te voy a invitar, y mi abuela feliz. Entonces mi esposa, que es una mujer bastante comunicativa, pues le cuenta a toda la familia. Como el 99% de las esposas. Entonces el plan inicial de pareja, hijos y la abuela, llegaron mis suegros, llegó mi cuñada, el esposo de la cuñada, una tía de mi esposa, eso llegó un grupo gigante. Y entonces yo dije... Se armó la excursión para Cancún. Excursión para Cancún. O sea, con bus y con todo, pues solo para nosotros. Y entonces yo decía, va a ir toda esta familia, ¿cómo no va a ir mi papá? Dije yo, mi papá es una persona, solamente lo tengo a él, mi mamá ya falleció, amo mucho a mi papá. Y yo dije, ¿cómo no me lo llevo a él? Yo dije, lo voy a invitar. Entonces, yo dije, voy a aprovechar el contarle, porque para él yo sé que iba a ser una noticia muy especial saber que lo iba a llevar a ese lugar. Yo dije, voy a aprovechar esa ocasión de decirle que lo voy a llevar allá para decírselo de una forma muy especial. Y con esta historia te quiero mostrar cómo uno con cosas muy sencillas le puede decir cosas, así como tú decías lo de tu mamá, como esa nota o como esto que dice. Entonces, mi papá es una persona pues que por muchas circunstancias ha tenido muchas cirugías, tiene más de 22 cirugías. Lo llaman el Robocop, pues de aquí. Pues, un detector de metales en un aeropuerto, pita. Lo desarma. Entonces mi papá ha tenido muchas cirugías, entonces como él ha tenido siempre muchos temas de salud, entonces lo que hice fue mandarle una carta. Solo que la carta, él no maneja mail, él no maneja correo electrónico. Quien lo maneja es la esposa de mi papá, la persona con la que contrajo matrimonio más adelante. Entonces yo le dije a la esposa, hey, le voy a mandar una carta. Entonces llamo a mi papá y le digo, viejo, me llegó una carta de tu empresa de salud y te la va a mandar para que tu esposa te la lea. Mi papá entró en angustia porque dijo, ¿cómo así? ¿Una carta? ¿Y de qué es? Mándamela. Entonces él esa noche llegaba y como él no maneja el computador, él depende de que lo prendan, abra, léame a ver qué dice. Entonces le mandé la siguiente carta. Entonces la carta decía, señor Oscar Londoño, asunto, tratamiento médico. Entonces probablemente cuando él leyó... Ahí mismo, claro. Seguramente dijo, Dios mío. Entonces mira el encabezado. Te decía, por medio de la presente hacemos informe de los resultados arrojados en nuestro último staff médico, el cual, tras revisar sus diferentes afectaciones físicas, mi papá seguramente estaba diciendo... ahí ya estaba empeliculado. Ha determinado que el tratamiento aconsejado a seguir para mejorar a satisfacción su condición de salud es... Entonces yo pienso que cuando él estaba leyendo dijo... Dios mío, cuatro sí, dos cirugías más, total. 4 inyecciones por día, cosas así. Y entonces decía lo siguiente, decía, viaje a la ciudad de Cancún el 24 al 30 de octubre en compañía de su hijo, esposa, nieta y otros seres queridos, lo cual será la terapia ideal para recobrar la vitalidad y disfrutar en compañía de quienes lo aman. Me imagino, y entonces tu papá qué. Pero mira pues cómo sigue.
La terapia en dicha ciudad incluye alojamiento en cómodas camas para las dolencias de espalda, sus 3 comidas en variados restaurantes para una adecuada nutrición, playas hermosas con brisa de mar que mejora los problemas respiratorios, paisajes hermosos para los problemas de vista, tours a lugares exóticos que motivarán sus pies a mejorarse para poder recorrerlos, el cariño de quienes lo aman para problemas de su corazón. Todos los costos de la terapia ya han sido pagados y en próximos días le informaremos sobre sus tiquetes y demás asuntos logísticos. Cordialmente, doctora Elena Londoño, o sea la nieta, especialista en terapia de abuelos. Y la firma es un corazón. Es un corazón. Cuando yo hubiera pagado por estar ahí. Por estar ahí y ver la reacción. Sé, cuando él me llamó el otro día, pues el teléfono se quedó corto para no recibir ese cariño. Y el mensaje es: aprovechemos no un viaje, sino situaciones muy pequeñas del día a día para decirle algo a una persona de una forma especial. Puede ser un post-it, puede ser esto que yo hice un poco más elaborado, pero la gente lo que siente es la intención de lo que quisiste hacer. Y eso mejora significativamente la comunicación. Alejo, me hablaste ya de un factor que creo que es protagónico, la comunicación. Y mi pregunta iba por 2 factores más. O sea, quiero saber otros 2 que son. Y con este de la comunicación que me acabas de hablar, yo quiero proponerte el segundo, porque me has inspirado mucho con esto que estamos hablando. Y para que te lo pueda proponer, quiero que veamos el siguiente video, que lo miremos todos y pensemos cuál es el mensaje que encierra y cuál podría ser, a partir de este video, el segundo factor clave a trabajar en una familia. Quiero pues que lo veamos. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โกหกชัดๆฉันเห็นแกไปมั่วสุมพวกดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ อยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Bueno, Alejo, fuerte el video. Muy fuerte, pero yo creo que es contundente y nos trae una enseñanza y es el mejor encaminamiento para lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación tiene que ver con el tiempo. Valorar el tiempo en familia. Así es. Es muy importante, porque mira, yo no puedo o no gano nada fomentando la comunicación, el diálogo, el ejemplo, la empatía, si yo no valoro el tiempo en familia. Nosotros tenemos que preocuparnos, tanto nosotros desde nuestra perspectiva como padres, como a nuestros hijos, enseñarles a valorar el tiempo en familia. Enseñarles a valorar el tiempo en familia definitivamente es darle importancia. Ha pasado mucho, y no sé si ustedes lo han observado, cómo es la manera en cómo un padre hoy hace que su hijo pequeño se entretenga. Le entrega un celular. Entonces tú te encuentras en, pues cuando salíamos... Vaya a ver televisión. Vaya a ver televisión, o cuando salíamos uno veía, ya los niños no recorren las mangas de los restaurantes o de los estaderos, o comparten o llenan un crucigrama que muchas veces lo dan con unas crayolitas al principio, sino que tú en los restaurantes ves niños así con el teléfono. La comida. Así es.
pero complejo. O cuando están más grandes, entonces se vayan con los amigos, entonces el mejor psicólogo del hijo es Facebook, entonces el mejor consejero es Instagram. Entonces nuestros hijos hoy son más capaces de conectarse con una persona en Nueva Zelanda que entablar una conversación mirando a los ojos, porque hemos perdido el manejo del tiempo en familia. Es muy importante recuperar el tiempo en familia, pero para eso hay que darle importancia y saber que es vital. Y en ese orden de ideas hay un aspecto importantísimo, Juan, y primero que todo es compartir con interés. Así es. Porque delegamos. Claro, y una cosa es estar reunidos y otra cosa es estar unidos, que son dos cosas muy diferentes. El ejemplo, como tú le decías, la familia que está comiendo, estamos reunidos, pero realmente hay compenetración, realmente estamos conectados en alma y cuerpo en ese momento, en emoción. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo llegaste a mi corazón? No. Por ende pienso entonces que con esto que estás diciendo y reafirmo, definitivamente no puede que estemos juntos, pero no porque yo esté junto con alguien significa que le estoy prestando interés. Y en ese tema del interés entonces hay un factor que creo que es fundamental, y es que tú decías algo, y es que hay veces que entrada el tiempo es una barrera. Pongo el ejemplo, la pareja que se casa, los hijos que crecen y el curso natural se casan y hacen su hogar. Le pasó a mi esposa que se casa y comenzó a experimentar culpa, y la culpa ella, ¿sabes cuál era? Ella comenzó a decir, no le dediqué el tiempo necesario a mis papás. O sea que ella quería devolverse a dedicarles tiempo, a conversar, a escucharlos. Entonces, eso nos pasa mucho a los seres humanos, que desaprovechamos el tiempo que tenemos con los seres queridos. Y a veces, aunque estemos en un mismo lugar, no nos interesamos genuinamente los unos por los otros. Entonces, hay un factor clave, y es que cuando definitivamente el tiempo es un factor que juega en contra, ejemplo, tu hijo está en la universidad. Entonces, un hijo en la universidad ya se mantiene en la universidad, en la casa del uno, haciendo un trabajo. O sea que ni siquiera es un tema de un acto de mala voluntad por parte del hijo. No, es que físicamente o está trabajando. Ya tu hijo está trabajando además. Entonces el hijo tiene que trabajar, cumple, sale temprano, llega tarde, tiene un compromiso, ya tiene la pareja. O sea que ya no pasan tiempo, no porque no quieran, sino porque ya es más complejo. Es ahí entonces donde entra un factor y una recomendación que les queremos enseñar, y es que aprendamos a separar lo que es mucho tiempo con tiempo de calidad. Y eso aplica cuando tenemos mucho tiempo y cuando no lo tenemos. Te voy a dar ejemplos. Y lo he vivido mucho con mis hijas. En esta pandemia nos pasó que pues, nos tocó trabajar en la casa, y con los hijos probablemente experimentamos algo, y era la culpa de ese hijo que pasa todo el tiempo en la casa y no compartimos con él. Quiere jugar, te pide cuerda, papi, mami, ven, cortemos, hagamos, y uno diciéndole no, estoy en reunión, espérame. He aprendido una cosa con mis hijas, y es que a veces el no dedicarles tiempo es un acto de voluntad, porque simplemente no lo queremos hacer. Así y es. A veces, cuando sencillamente no tenemos el tiempo, como puede ser real, he descubierto algo muy hermoso, y es reemplazar la ausencia de tiempo por tiempo de calidad. ¿Qué es tiempo de calidad? Con mis hijos he comprobado muchas veces, como también lo he hecho con mi papá, con quien me veo poco, obviamente, pues porque estoy casado y tengo mi hogar. Y es que cuando no tengo mucho tiempo con el ser querido, si yo lo reemplazo por tiempo de calidad, el tiempo de calidad es suficientemente significativo para la persona. ¿Qué me pasa con las hijas muchas veces? Tengo solamente 30 minutos, pero son 30 minutos dedicado a ellas. Guardo el celular. Alejo, te quiero enseñar algo. Si yo me siento en una mesa con un grupo de personas y yo pongo el celular al frente, le estoy diciendo un mensaje a todos, y el mensaje es, sí, estoy conversando, pero estoy pendiente de esto. Y apenas suene, vibre, inmediatamente vengo para acá. Sígueme contando, háblame. No, eso no es comunicación, ahí realmente no hay interés. Tiempo de calidad es que yo guardo el computador, apago el celular, lo dejo en la habitación, me voy para el tapete, me siento con mis hijas y les digo, acá estoy. Y que ellas sientan genuinamente que tú en mente, porque una vez está ahí y el hijo jugando al lado y uno... Y hay una cosa, Juan, muy importante, que el tiempo de calidad no es únicamente con los hijos, sino que también es con la pareja, sino que también es con los abuelos. Mira, mi papá y mi mamá ya partieron a la presencia de Dios, mi mamá en el 2015 y mi papá en el 2018, pero pasaba algo que de pronto te pasa a ti con tus padres, querido papá,
Y es que íbamos los domingos, entonces hacer la visita con mi papá se limitaba a siéntese enfrente de un televisor 3 horas. Así es. Y ya, lea los clasificados, lea la revista Semana. Bueno, papá, que estés muy bien, hasta luego. Estuve 3 horas con mi papá, pero ¿de qué? Hombre, mi papá ya hablaba muy lento, ya le costaba interactuar, pero si tú tenías un poquito de paciencia, lo lograbas. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Apaguemos el televisor, ¿cómo van las cosas? Tomémonos un tintico, conversemos. Muchas veces hay que sacar las palabras con ganzúa, o muchas veces les cuesta conversar, pero hay que poner todo nuestro interés por tener tiempo de calidad. Y hay otro tema muy importante y tiene que ver con la palabra interés, y es demostrar interés. Así es. Demostrar interés y dar atención, porque es que miren, nosotros mostramos mucho interés muchas veces en que nuestros hijos conozcan las cosas de nosotros, pero demostramos poco interés en conocer las cosas de ellos. A mí me pasa con Jerónimo. A mí con Jerónimo me pasa, por ejemplo, a Jerónimo, mi hijo adolescente, tiene 17 años, le encanta el rap. A mí no me gusta el rap, les soy honesto. Pero entonces a mí sí me gusta que Jerónimo se siente conmigo a yo mostrarle las canciones que a mí me fascinaban de rock de mi época. Entonces a mostrarle a Bon Jovi, a mostrarle a Poison, bueno, a los grupos de rock por poner cualquier ejemplo. Pero Jerónimo me va a poner una canción y yo, ay no, Jero, qué pereza, eso no es música, suena súper maluco, no entiendo. No, hay que mostrar interés. Con el mismo interés que vos te tenés que ver, pues yo no sé ahora cómo son las caricaturas, como Pepa. Me las conozco todas. Todas, me sé las canciones. Sí, Lilo y Stitch, todas. Pepa, todo. Así tenés que sentarte a verlo. Pero hay mostrar interés es muy importante en cómo se llama este título del manejo del tiempo, de compartir con interés. Y como tú dices, el interés se demuestra con la mirada, se demuestra con la gestualidad, se demuestra con la forma como tú le hablas a la persona. Así es. Y he descubierto, Alejo, con mi papá, con mis hijas, que pueden ser 30 minutos, pero si lo haces de corazón, eso es con alegría. Hace 3 horas que llegué a este lugar, quiero contarte que le dije a mi hija, hoy he tenido mucho trabajo, pero quiero que me acompañes a recoger el carro e ir a echar gasolina. Fueron 40 minutos, me fui cogido de la mano de ella, conversándole, le conté historias mías del pasado, le decía que la amaba, me contó de las series de ella, y como tú decías, le hacía preguntas, ¿y qué hizo el personaje? Y fueron 40 minutos, y mi hija me decía, y papi, para mí fue como una cita romántica contigo. Más que mucho tiempo, es tiempo de calidad. Totalmente. Alejo, hablando del tema del tiempo, y hablando del tema, porque una cosa que afecta mucho el tiempo de calidad son los distractores. Y que con la tecnología sí que tenemos formas de aislarnos del otro. Y para que veamos lo importante que son los distractores, quiero que veamos este siguiente video. Alejo, ¿te sentiste identificado o no? Te digo, este video para mí es como una cosa que me llega al corazón. Total, no, los hijos crecen muy rápido, Juan, definitivamente contundente. Uno cree que es un dicho de esos de perogrullo, de esos... Los que hijos son prestados. Son prestados, disfrútelos porque se van. Por favor, si una cosa es cierta. Y cuando vemos videos como estos, sí que es verdad. ¿Cuántas veces malgastamos tiempo valioso que podemos tener con ellos en cosas que la pregunta es, la prioridad sí es esto que estoy haciendo en este momento, cuando podría aprovechar, porque más adelante la prioridad del hijo va a ser otra y ya el tiempo será diferente? Y es un tiempo que no se puede recuperar, porque intentar recuperarlo es cambiar el curso natural, lo que le está pasando a mi esposa, que siendo ya una mujer de casa, siendo una mujer casada, quería volver a ser hija, quería pasar tiempo en la casa, quería lavar los platos, ya no era el momento para hacerlo. No, hay otra cosa, Juan, para que lo tengamos muy claro. A ti, tus hijas te persiguen para que estés con ellas. Así es. A mí me toca enseñarles a mis hijos que hay que compartir tiempo conmigo. Así es. Y es normal, porque crecemos, porque avanzamos, nosotros nos vamos envejeciendo y nuestros hijos crecen. Entonces, hoy mi tristeza es
que mis hijas me piden cuerda y yo les dedico mucho tiempo. Exacto. Y la tuya es... Que a mí me toca enseñarles a mis hijos para que estén conmigo. Así es. Jerónimo, papá, ya voy, es que estoy conectado y no puedo interrumpir, espérate. Choncho, pinchi, cunchi, dale, bala. Y yo estoy esperando a hablar con mi hijo. Entonces, esa es la ley de la vida y nosotros tenemos que estar muy pendientes en ello. Hay otro segundo aspecto, Juan, muy importante en el manejo del tiempo, y es algo que tiene que ver con lo que te decía de valorar el tiempo con los hijos y enseñarle a ellos a valorar, y tiene que ver con tener reglas claras. Tenemos que tener reglas claras del manejo de tiempo en casa. ¿Por qué? Porque es que el tiempo que compartimos no es el tiempo que sobre, no es el tiempo que queda, no es como las migajas de tiempo que caen de la mesa de mi tiempo de trabajo, de los tiempos que mis hijos tienen con sus amigos, no. Nosotros tenemos que aprender a programarnos. Yo te voy a dar un tip, es muy importante que tú los fines de semana, por ejemplo, que son los tiempos que podemos compartir en familia, porque ya todo pues va volviendo como una normalidad laboral en muchas ocasiones, nosotros tenemos que aprender a, yo les digo a mis hijos, bueno, miren, hoy vamos a desayunar, vamos a tener una mañana libre, vamos a hacer deporte, cada uno hace lo que quiera, al mediodía vamos a almorzar, hoy nos vamos a ver una película en familia y vamos a compartir en familia. Papá, ¿hasta qué horas? Hasta las 7 de la noche. Ah, bueno, entonces ya saben que si van a hablar con los amigos o algo, tienen que hacerlo después de las 7 de la noche. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a ellos a entender que hay tiempo para cada cosa, que los tenemos que programar, y ese tiempo debe ser muy importante y hay que darle peso. Papá, pero es que yo quería verme. No, señor, hay un tiempo en familia, y les dices a tus amigos que tú tienes un tiempo en familia. El tiempo hay que programarlo, hay que darle importancia y enseñar a nuestros hijos que hay un tiempo para cada cosa. Sabes, por ejemplo, con eso que estás diciendo, yo he aprendido una cosa muy linda, y a mis hijas al principio les costó mucho, y hoy no te imaginas cómo lo valoran. Miran, en la psiquis del ser humano hay veces que necesitamos estar solos. Así es. Y queremos estar solos. Entonces el hijo que quiere es conversar con él y él necesita estar solo. Hay veces donde los hijos necesitan estar juntos con los papás. Entonces los dos hijos que se lanzan a la cama y ellos dos quieren estar ahí con nosotros, quieren conversar con nosotros, quieren que la atención sea completamente para ellos. Como a veces pasa que ellos quieren solo jugar, incluso les apena cuando tú pasas por la habitación y las observas. Ay, papi, no me mires, porque ellas están diciendo, necesitamos tiempo para mi hermana y para mí, para poder jugar, para mi hermano y yo, mi hermana y mi hermano, exacto, para poder jugar. Pero también me he dado cuenta que los hijos y los hermanos entre sí a veces necesitan estar juntos y a veces necesitan estar solos. Totalmente. A veces mi hija mayor me dice, papi, es más, me lo dice como, papi, mami, he pasado tan rico con ustedes dos. En otras palabras, a veces necesito estar solo con ustedes sin mi hermana. Así porque es. La hermana, como es menor, digamos que la ama, es su ídolo. Entonces todo el tiempo la agobia, la asfixia, le salta, y a veces lo disfrutan, a veces necesitan estar solas. Entonces, una cosa que hemos hecho mucho y nos ha parecido muy lindo, y ellas ya lo entienden, porque es que, Alejo, subestimamos la capacidad de escuchar y de aprender de un niño. Y es maravillosa. Nosotros hemos desarrollado lo que son las citas. Entonces, a veces decimos cita de familia, película, los 4, plan de familia. Pero a veces tenemos la cita romántica. Y la cita romántica es que yo me voy con la chiquita. Bueno, Susi, hoy tenemos tú y yo, y se lo digo delante de la mayor. Y la cita romántica es que la mayor sabe que el papá va a estar solo con la chiquita. Y a veces tengo mi cita con la mayor. Así es. Y a veces solo con las dos. O sea, esas relaciones de mamá solo con las dos, mamá con una, hay que hacerlas. Como también mis hijas saben que mi esposo y yo necesitamos tener tiempo para ella y para mí. Hemos aplicado una rutina, y ellas ya lo saben. Hay paseos que somos los 4. Y en esos paseos, como tú decías, hay un tiempo para todo. Y en el tiempo del paseo de nosotros con las hijas, la prioridad son ellas. O sea, que ellas donde quieran ir, en la piscina... Es en torno a ellas, total. O sea, yo soy el juguete de ellas. Así es. Hijas, ¿dónde quieren? ¿Qué piscina quieren? ¿Qué quieren comer? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieren que hagamos? Ya. Mi esposo y yo sabemos que la decisión implica una renuncia de conversar nosotros a cero. Como por el contrario, tenemos momentos que es solo, y tenemos paseos, tratamos de equilibrar. Solo para mi esposa y para mí.
Con el cine no hemos podido, porque mientras que vemos una película de adultos, vemos 34 de niños. Totalmente de acuerdo. Cualquier duda con películas de niños. Walt Disney, con mucho Pixar, gusto. todo eso te Una lo sabes de canción. memoria. Perfecto, no, totalmente de acuerdo, Juan, así es. Tenemos que tener reglas claras con el tiempo. Mira, Alejo, te quiero mostrar esta foto. Hasta en cita con Elena. Esa foto que te quiero mostrar es un ejemplo de lo que venimos hablando, porque es lo que les quiero decir. Miren, yo creo, Alejo, que la familia se une con cosas tan sencillas como estas. Entonces, miren, los momentos sencillos son los que le dan sentido a la vida. Entonces, una cita romántica no es una cosa que yo planeo durante 15 días. Es aprovechar que si el fin de semana hago una diligencia, no sé, a un centro comercial, yo digo, bueno, mi corazón, te vas conmigo. Entonces yo aprovecho, hago la diligencia, cambio la prenda que tengo que cambiar, llevo a mi hija, comparto un palito de queso con ella, pero en la foto es claro la alegría que ella está viviendo. Así es. Porque a ella no le importa cuánto invertí o Está cuánto con su pagué, papá. está compartiendo. Y el papá le dijo, quiero estar contigo. Así es. Lo otro ya es adorno para ella. Y para los hijos, las cosas pequeñas son altamente significativas. Entonces, aprendamos muy bien a colocar cada cosa en su lugar y tener momentos y entender que cada persona necesita momentos unidos y momentos solos. Nunca se les olvide algo. El primer hombre de una mujer es su papá. Y la primera mujer de un hombre es su mamá. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Alejo, has tocado un punto muy sensible. Y con ese punto que has tocado, te invito a que veamos este video. What's up, brother? Yeah, man. Dude, it's a big night. Are you nervous? Yeah, to be honest with you, I'm actually pretty nervous. It has been a while. I'm sure. Yeah. Yeah, so where are you going? I'm gonna have some people set up dinner on the back porch. Oh, nice. Yeah, she won't expect it at all. You found my arms, stole my heart, and I'm yours. You're my princess, so everlasting, and I'm yours. When the world has got me down, I hold on to the world, and I'm yours. Wow, you are so beautiful. Wow, look at your shoes. Oh my! Oh, Hi, Dad. when'd you get so cute? Mom did that for me. I love you. Are you ready to get ready for the date? I am ready for the date. Okay. Little light, big enough to see right through. I just need to hear from you the sound of your breathing. Little hands, big enough to hold my heart, to hold back all the stars, cover the scars with you in my arms. I'm yours. And I'm yours. I'm yours. Bueno, Alejo, te veo como, obviamente, creo, quebrantado. Pero sabes que, tranquilo, te veo mal, No, sé contundencia. que no te cuesta No. hablar, te tengo alternativas. No, pásame. ¿qué Te tenés? ofrezco, te tengo el Kleenex Está muy chiquito. a 5.000. No, necesito uno más grande. Te ofrezco la servilleta a 2.000, 3 en 5.000. ¿Qué más hay? Te ofrezco el pañito húmedo Me arden los ojos. a 8.000. O para mayor economía, cuadrito de papel a 1.000. No, qué video tan conmovedor. Juan. Conmovedor. Conmovedor es la palabra. Así es. Y nos deja una gran enseñanza. Y creo que nos identificamos mucho con ellos. Esa niña, su alegría era, y como le decíamos ahorita, creo que este video resume mucho lo que hemos hablado. Dedicar tiempo,
tiempo de calidad. Ese papá pudo estar con ella 1 hora, pero si se vistió, si se arregló, Fue si para se ella. perfumó, si le preparó la mesa. Miren, a los hijos podemos sorprenderlos con cosas muy sencillas. Tú puedes sacar juegos de mesa que tienes, decirles a ellos, vayan para tal habitación, cierren, véndense los ojos, no pueden escuchar nada, y tú colocar en cada lugar de la casa un juego diferente. Así es. Y al lado del juego colocar unas frutas, en otro lugar colocar un maní, en otro lugar colocar cualquier dulce que les guste a ellos, y decirles, vamos a hacer un safari divertido, y llevarlos por cada lugar de la casa donde hay un juego de mesa diferente y se comen algo. Eso no te vale nada, te puede quitar 1 hora, pero para ellos lo es todo. Totalmente de acuerdo, Juan. Muy bien. Muy bien. Por último, en esta parte del manejo del tiempo, para que ya pasemos a la última sección, es muy importante que tengamos en cuenta el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque es que nosotros no podemos centrarnos únicamente en nuestros hijos. Pasa que cuando llegan los hijos nos olvidamos de ser pareja y nos volvemos papás. Entonces ya todo es en torno a los niños, y luego ya cuando crecen, entonces cada uno tiene sus distracciones y nos olvidamos de sacar tiempo para la pareja, nos olvidamos de sacar tiempo el uno para el otro. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que hay que tener un equilibrio, el tiempo con los hijos, el tiempo de pareja, y lo que decía Juan ahorita, que nos dio un clip muy importante para este punto, respetar el tiempo que cada hijo quiera pasar individualmente y saber que es su espacio. Los hijos no tienen por qué tener miedo a estar solos. La soledad no puede tener una connotación negativa. Cada uno necesita tiempo en sí mismo y consigo mismo y saber manejarlo. Entonces, por eso, ese equilibrio es muy importante tenerlo en cuenta en el tiempo de la familia. Mira, ese tema es muy importante, y miren, con nuestros hijos pasa mucho una cosa, y es que a veces sin darnos cuenta los hijos se convierten un poco en una anestesia. ¿Por qué digo anestesia? Porque, claro, como ellos están creciendo, entonces, claro, sentimos la debida obligación de educarlos, compartir tiempo, jugar con ellos. Mira cosas tan sencillas como esta, Alejo. Llegas al lugar y llegan tus hijos, hola mi amor, ¿cómo estás mi vida? O sea, mira el despliegue de melosería, como decimos aquí en Antioquia, las palabras que le dices, hola, y la esposa, hola amor, hola mi muñeca hermosa. O sea, mira las fronteras que vas generando, mira las rupturas, y entonces pasa eso. ¿Cómo cambia nuestro tono, nuestras palabras con la pareja versus los hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los hijos versus? ¿Cuántas veces preferimos pasar tiempo con un hijo que con la pareja? Y lo más interesante es que entonces pasan los años, crecen como ese video que vimos a esa velocidad estrepitosa, se casan, se organizan, y la pareja voltea a mirarse y son unos completos desconocidos. Porque se dedicaron a todo creyendo efectivamente que es importante, pero descuidaron algo muy valioso, y es entender que los hijos son prestados y que lo que le queda a uno es la pareja. Entonces, en el tema del equilibrio, creo que es fundamental eso. Por eso lo que decíamos ahorita, hombre, dentro del tema de las reglas, hombre, hay tiempos que son solo para las parejas. Yo conozco amigos míos que me dicen, el viernes por la tarde-noche, llueve, truene o relampaguee, mis hijos se quedan con alguien y yo salgo con mi esposa. Así es, y así tiene que ser, hay que generar espacios definitivamente para la pareja. Así es. Muy bien, hemos visto 2 bloques muy importantes de este tiempo fuera para nuestras familias. Hemos visto la comunicación en detalle y hemos visto lo importante que es aprender a construir tiempo en familia. Quiero invitarlos a que hagamos una última reflexión, y tiene que ver con la unión de la familia, tiene que ver con la importancia que tiene la familia para nosotros. Miren, la palabra hogar tiene una significancia muy importante para cada uno de nosotros, y viene del latín fogar, y el latín fogar significa fuego. ¿Por qué? Porque las familias en la antigüedad en la noche se reunían alrededor del fuego, porque era la fuente que tenían de seguridad, era la fuente que tenían de protección, el lugar primario, indispensable de seguridad, de compañía, de protección, de acompañamiento, de estar los unos con los otros, de ayudarse, de pensar los unos en los otros, es la familia. Por eso es muy importante que nosotros valoremos y que tengamos siempre en cuenta la unión familiar. Así es. Porque la familia ahora se volvió
un tema muchísimas veces antes de la pandemia, que era la última que se enteraba de lo que vivía cada uno, que era un lugar donde ni nos mirábamos, ni nos saludábamos. Donde no quiero llegar. Exacto, donde compartíamos un techo y ya. Busco qué hacer en la calle con tal de no llegar a mi casa. Totalmente de acuerdo. Así. Alejo, y con lo que estás diciendo, yo creo que si una cosa, esta pandemia con todo lo que hemos vivido, puso a prueba, fue la unión de los hogares. Así es. ¿Qué nos dimos cuenta? Lamentablemente muchos hogares que se dividieron y otros que por el contrario se fortalecieron. Entonces llegó el momento de que nosotros valoremos la unión familiar y que tengamos en cuenta que la familia es el lugar de nuestra seguridad y que eso le debemos de enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen por qué buscar seguridad en sus amigos, son sus amigos, pero no son su fuente primaria de seguridad, o en una red social, o entonces estar ahora montan una foto y entonces el número de likes les van a subir la autoestima. No, la autoestima de nuestros hijos, su seguridad, su valía, tienen que provenir de nuestra familia. Ya estamos terminando y quiero contarles una anécdota muy corta. Una familia que estábamos asesorando en una ocasión, el papá vivió muchos años en Estados Unidos y el pequeño creció sin la compañía de su papá. El papá cada que llamaba desde Estados Unidos le preguntaba, papá, ¿cuándo vas a volver? Él decía, mañana voy, la semana entrante voy. Se demoró 12 años en llegar. Y ese joven, que él cuando se fue tenía 6 años y cuando el papá regresó ya tenía 18, se volvió un barra brava de un equipo de fútbol de la ciudad y lleno de tatuajes en el estadio. Si tú quieres ver lo degradada que está la sociedad, muchas veces no basta con ver el comportamiento de esas barras bravas. Y a ese joven, que yo en una ocasión hablé con él, le dije, vení, ¿y el equipo juega hoy? Sí, el equipo juega hoy. ¿A qué hora? A las 3. Ah, muy bien. Y contame, ¿y qué alineación tiene? ¿Contra quién juega? No se sabía ningún jugador, ni sabía contra quién era el partido. Yo sabía más del equipo que él, soy hincha, pero nada que ver, no sabía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba ahí buscando la seguridad que uno encontró en su familia. Tus hijos no tienen por qué encontrar seguridad, ni en una red social, ni en un like, ni en una imagen que suban. La seguridad de tus hijos está en tu casa, en tu familia, en tu hogar. No hay como la familia. Y lo más delicado de eso, Alejo, es que el muchacho por instinto, el hijo, consciente o inconscientemente, la seguridad, el afecto que recibió o no recibió en la casa, inconsciente o conscientemente sale a buscar. Así es. La pregunta es, ¿a quién? ¿Y qué precios pagamos muchas veces por buscar satisfacción, por buscar llenar un vacío emocional, por buscar... yo tengo un recuerdo de esos que uno dice, Dios mío, ¿yo por qué hacía eso? Entonces, ¿qué pasa? En mi hogar en el que yo crecí, pues finalmente el tema del afecto no fue mucho. El tema de la seguridad y la confianza en sí mismo, pues yo no crecí con eso, porque pues no tuve unos papás que me lo dieron, y fue porque a la vez la forma, es un tema de generación en generación. Yo amo a mis papás, sin embargo, es el reflejo a veces de conflictos con los que ellos crecieron y vivieron. Y nunca se me olvida que en el colegio estaba, hablando de barras, estaba la barra de los pelados cucas, los pelados play, los fuertes, los play, y yo me acerqué, claro, uno bien inseguro, bien temeroso, y yo me acercaba a ellos y me sentaba al lado y me decían, ¿usted qué hace aquí? Y yo, es que yo quiero pertenecer a esta barra, les decía yo, y me decían, para pertenecer durante 5 días debes traernos chicles. Ojo, ¿te acuerdas de los Bublicius? Sí, claro. Nos debes traer Bublicius a todos. Y yo buscando monedas a mi mamá, un billete, comprando en la tienda, al otro día llegando y dándole a cada uno un Uy, no te puedo creer. Mira cómo buscando seguridad. Mira uno cómo vende la dignidad y cómo las cosas que uno hace por falta del afecto que nunca tuvimos. Porque como tú lo dices, el hogar debe ser el lugar principal de seguridad de nuestros hijos. Así es. Y hay otro aspecto muy importante, y es que nosotros debemos de hacer de nuestra familia nuestra experiencia. Miren, el recuerdo es un activo. El recuerdo es un activo muy importante para nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros guardamos recuerdos entrañables? Cosas que nos han dolido y que fueron experiencias dolorosas, sí, pero también de nuestra familia. Nosotros guardamos recuerdos entrañables que han formado nuestro carácter, que hacen que hayamos valorado todo lo que vivimos. Haz de tu familia una experiencia que tus hijos recuerden, una experiencia que tus hijos valoren, una experiencia que ellos miren hacia atrás y recuerden con cariño todo eso que hiciste y lograste que ellos vivieran contigo. Así es. Hay un estudio que te quiero contar que es maravilloso, porque con esto, cuando decimos de que el hogar debe ser una experiencia, entonces uno se imagina que la experiencia es cuando llevamos a los hijos a un gran paseo. Tengo un estudio muy interesante. Imagínense
que se hizo una investigación con niños y con sus padres, y básicamente era una pregunta que les hacían a los dos, era la misma pregunta. La pregunta es: cuéntame cuáles han sido momentos muy valiosos de tu vida. Entonces la pregunta para el hijo es: muchacho, cuéntame en tu hogar, en tu familia, cuáles han sido momentos muy valiosos. Y la pregunta para los papás era: papá, ¿cuál crees que han sido los momentos más valiosos para la vida de tu hijo? Entonces los papás llegan y respondían: el día que le dimos su primer bicicleta, seguramente cuando fuimos a tal país, seguramente regalos, cosas seguramente espectaculares, cuando fuimos a tal parque. Entonces la respuesta de los papás era eso, y lo que hacían después era cotejarlo con la respuesta de los niños. ¿Qué crees que decían los niños? Momentos El más viaje. simples. Así es. El día que mi papá se puso la cobija como un superhéroe y jugamos en la cama a no sé qué. El día que mi mamá llegó con una masa de galletas, nos puso un sombrerito y se puso a hacer galletas, y los papás quedaron completamente en shock porque descubrieron que la expectativa del adulto es completamente diferente para el niño, y que lo que formaba los momentos lindos de la vida del niño eran cosas muy sencillas, pero donde veían que los papás de corazón estaban con ellos. Así Por es. eso, en el tema de la experiencia, les quiero compartir algunos tips muy sencillos. Créanme, yo los he estado intentando practicar y no se imaginan los cambios tan lindos que ha producido en mis hijas. Uno, quiero contarles esto. ¿Sabías, Alejo, que está demostrado que los 20 primeros minutos son trascendentales en lo que te ocurra a ti durante el resto del día? Es decir, La lo que- mañana. Claro, lo que pasa en el cerebro de una persona durante los primeros 20 minutos es absolutamente trascendental. ¿Por qué? Porque en los primeros 20 minutos uno está como adormecido. En otras palabras más técnicas, tu mente se encuentra en un modo que se llama ondas alfa. Estás en un estado todavía no llegando a la plena conciencia, estás acabándote de despertar, pero que tu subconsciente está altamente activo y receptivo. En otras palabras, momento especial para reforzar positivamente a un hijo cuando se está despertando. Pero qué diferente es cuando un hijo, la forma como lo despertamos es: ¡mi hijo! ¡Lo va a dejar el transporte! ¡Levántese pues! Total. Entonces, en esos primeros Hay momentos que hacer de eso una importantes, experiencia. lo que hacemos es un refuerzo negativo, lo contrario es el refuerzo positivo. Y yo he hecho mucho una cosa con mis hijas, y es que me voy para la camita de ellas, me les acuesto al lado y a veces cojo el celular y les pongo una canción linda, bonita, y se las pongo. Y yo se las canto, claro, sin mucho. Yo trato de suplir pues con la voz del cantante. Para no desafinar. Para no desafinar, pero les canto y comienzo a acariciarlas. No les digo: hay que despertarse, ya es hora. Me acerco a ellas, les pongo la canción, comienzo a acariciarlas y les digo: buenos días, mis amores, ¿cómo amaneció mi princesa? Te amo mucho, mi corazón, eres un ser extraordinario. Y quiero decirte, los hijos tienen la capacidad de demostrarte lo valioso que es eso. Con en medio de estar así dormidos, estira la mano y me coge y me abraza. Y con ese abrazo me está diciendo: todavía estoy perdida en el sueño, pero papá, Gracias. porque después me lo dice: papi, no sabes lo lindo que es para mí que me despiertes de esa manera. Familia, papás, esos primeros 20 minutos son trascendentales en la forma como podemos reforzar positiva o negativamente. Eso va a determinar, porque si yo lo despierto con una alarma, corran, el mensaje del día es: el día arrancó mal, el día arrancó a las carreras, empezamos con el pie izquierdo. Así es. Hay que hacer todo lo contrario. Otra cosa muy importante, miren, las cosas que son importantes y que marcan significativamente la vida de un hijo se logran con cosas muy pequeñas. El tema de la diversión familiar. Pero entonces creemos que diversión es 300 días y sacar por allá 8 días de un paseo y ahí nos divertimos. No, la diversión se logra con cosas absolutamente pequeñas. Hacer ordinario lo extraordinario, Juan. Así es, mira, qué importante eso. Entonces, por ejemplo, nos quejamos mucho de la tecnología. Miren, el problema no es la tecnología, es cómo usamos la tecnología. ¿Qué he hecho, por ejemplo, yo con mis hijas? Una cosa que probablemente ustedes y yo hemos escuchado mucho. Hay una página que se llama Kahoot. Entonces en Kahoot vos puedes crear unas preguntas de selección múltiple o falso y verdadero. ¿Qué he hecho yo con mis hijas? Ah, bueno, les gusta el celular, a veces les decimos que no lo cojan. Bueno, cada una coge un celular, pero eso sí, se meten a Kahoot, entonces les he creado juegos de paseos que hemos hecho. Listo. Cuestionarios ¿Cómo se llamaba la hostería? No sé qué. ¿Cuál fue el color del tobogán donde la mamita no sé qué le pasó tal cosa? Entonces aprovecho recuerdos que hemos tenido, les hago un concurso
y descubrimos que el problema no es la tecnología. Mira, las redes sociales. Problemas cuando yo a mis hijas las pongo a ver televisión y las pongo a ver redes sociales porque les gusta ver YouTube, por ejemplo, pero yo no controlo lo que están viendo. Así es. Otra cosa es, bueno, vamos a elegir qué estamos viendo. Sentémonos al lado a filtrarle al hijo qué está viendo. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago yo con mis hijos? Que están más grandes, obviamente. Pero, por ejemplo, yo tengo filmaciones o fotos de la familia desde que estaban chiquitos. Entonces les digo, hoy vamos a ver fotos de la familia. Así es. Entonces conecto el computador al televisor y nos acostamos y hacemos unas crispetas o alguna cosa y nos ponemos a ver fotos de la familia. Entonces es muy importante hacer de nuestra familia una experiencia. Y Alejo decía una cosa muy importante ahorita, lo que decías de la seguridad. Miren, tú le das seguridad al hijo con cosas sencillas de lo que pasa día a día en el hogar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Cuando mis hijas ven series, nosotros no le decimos, no me vea eso. Efectivamente hay cosas que de entrada le decimos, pues esa película no la vas a ver. Como hay veces que tenemos duda con lo que ella está viendo, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos al lado. Recuerden, una cosa es regañar, otra cosa es enseñar. Enseñar es siéntate al lado a ver la serie. Totalmente de Y acuerdo. después de verla, no decirle, eso está muy feo, no me lo ve. Es decirle, ¿qué tanto crees que eso que vimos, mis corazones, te ayuda a ser mejor persona? ¿Qué tanto que esto que vimos crees que te ayuda a despertar la mente, Así es. a ser más inteligente? Y la conclusión es, ay papi, eso distrae pero no aporta para nada. Pero qué lindo es cuando tú... Llevarlas a descubrir eso. Exacto, no decirle, no me vean eso, Así porque es. lo van a hacer y lo van a hacer a escondidas. Entonces reforzamos la mentira. Es muy diferente cuando yo aprovecho. Es más, hay películas que hemos visto con ellas que uno dice, bueno, la pueden ver, pero aún así tiene mensajes complejos. ¿Qué hacemos nosotros? Aprovechamos la película para decirles, bueno, mis amores, paremos una pausa. ¿Qué pasó en esta escena? Miren lo que ese príncipe hizo. ¿Vieron cómo arrancó de romántico y cómo se torció después? ¿Qué aprendemos con esto? ¿Qué puede pasar con ustedes más adelante cuando llegue un chico y les diga algo como esto? Entonces, yo no censuro la película o no censuro la serie, sino que la utilizo como una situación muy cotidiana para enseñarle un principio de vida a mis hijos. Aquí es donde lo que tú decías es convertir lo ordinario en algo extraordinario. Entonces, mira, ese es un concepto muy hermoso porque, repito, tú puedes hacer de la familia una experiencia maravillosa y te voy a contar una cantidad de ejemplos y lindos para que también tú los puedas colocar en práctica. Por ejemplo, en estos días yo trato de trabajar mucho en mis hijas la creatividad y la creatividad se desarrolla de muchas maneras. Por ejemplo, hay canales en YouTube que son de acertijos, puras preguntas de inteligencia. Mis hijas hoy se acostumbraron y les encanta ya ponerse a ver acertijos. Qué rico que el contenido que ven en una red social está ejercitando su cerebro. Por ejemplo, en estos días nos pusimos a trovar. Improvisado. Y trovar es, conversemos cosas del día a día. Pide el desayuno, pero trovando. Y entonces mis hijas, entonces una de ellas saca la guitarra, hace cualquier ritmo y nos ponemos a trovar. Entonces llegó una de ellas, no sé, se cayó en el piso, se raspó un poquito y se puso a llorar. Tenemos que ser creativos, definitivamente, Entonces, en el día a día. Se raspó en el piso, yo le trové, entonces yo le decía, vea pues usted, Susana, se me vaya levantando, sóbese pues la rodilla, porque eso no fue para tanto. Entonces cuando vos a la caída le metes trova y le decís, bueno, ahora pues tú otra, mira, el ambiente del hogar cambia, hay alegría, Así una tenemos que caída hacer. la convertís en un momento bonito, o sea, Muy buen ejemplo, miren Juan. las cosas tan sencillas. Te voy a contar otra historia, Alejo. Por ejemplo, en la noche, mis hijas, antes de acostarlas, les cuento una historia. Y les digo, vamos a hacer clase de inglés. Y aprovecho todos los objetos que hay en la habitación. Un cuadro, una mesa, papel higiénico. ¿Necesitas todavía? No. Cosas de esa índole para decirles cómo se dice en inglés, cómo se dice en inglés. Y ellas se acostumbraron, papi, danos clase de inglés. Y una vez me dijeron, papi, danos clase de inglés, dinos 5 palabras y te vamos a hacer una obra de teatro con las 5 palabras. O sea, mira la cantidad de cosas que haces. Pasas tiempo con los hijos, les enseñas un idioma, trabajas su creatividad. Y para finalizar, te voy a mostrar unas imágenes muy chéveres para contarte historias bonitas que hemos tenido y para que entendamos con ejemplos como estos cómo construir familia. No es un tema de 8 días, unas vacaciones, son cosas pequeñas, diarias, pero significativas. Cotidianas. Por ejemplo, entonces a los niños les encanta esto. ¿Cómo yo puedo aprovechar una tostada o un pan y en la manera como le aplico una mermelada o una salsa, dibujar un corazón? Mis hijas entonces ya hacen eso. Nos sirven el pan, ellas llegan y decoran y nos colocan eso, papi y mami. O por ejemplo, un día me hicieron el huevo, pero entonces hicieron el huevo, lo cortan y lo cortaron en forma de corazón. Entonces la alegría para ellas era ir a la habitación, despertarme,
entregarme el huevo y decirme, papi, ese huevo lo hicimos nosotros y cortamos el corazón. Miren, hacer del ordinario algo extraordinario. ¿Y saben por qué mis hijas hacen eso? Porque también ven que los papás lo hacemos, es un tema recíproco. En esta otra, por ejemplo, ¿qué nos pasó? Alejo, mira cómo cometemos muchas veces errores. Vamos a un restaurante, entonces los niños, como están en la etapa del pensamiento divergente, el niño, como podemos ver en la imagen, coge la servilleta, le dibuja unos ojos, le quita las gafas a la mamá y comienza a hacer bromas con eso. ¿Qué hace normalmente un papá? Lo regaña. La servilleta no es para eso, no malgaste las cosas, por favor. Y con un error, es un niño que no solamente está sacando su creatividad, sino que te está pidiendo tiempo. Y tú lo que haces es limitarlo. No me sí, interrumpa, total. pongas a hacer otra cosa. Le cohibes la creatividad y le pides al hijo que no pase tiempo contigo. Así es. ¿Qué hago yo? Como puedes ver aquí, yo hice lo mismo. Es decir, tenemos que entender que el ejemplo comienza con nosotros. Si yo le cohibo a mi hija y le digo no me rayes la servilleta y me espera que estoy con su mamá hablando, por favor, le cohibo la creatividad. Entonces pasa lo que tú dices, que pasan los años y llega el hijo y no quiere hablar. Así y es. está pegado al celular. ¿Pero por qué? Porque tú se lo enseñaste con una cantidad de cosas desde que estaban pequeños. Entonces, cuando hacemos cosas como estas, yo soy el primero que me disfrazo, que pinto, que me dejo pintar de ellas, me disfrazan. Pues imagínense, un hombre con un par de niñas, cuántos vestidos no me han puesto. O esta última, fuimos a comprar disfraces y me decían mis hijas, papi, quiero un disfraz. Listo. Una cosa es decirle, esposa, vaya y se los compra. Otra cosa es vamos todos juntos. Y en lugar de los disfraces, vamos a te pones un disfraz vos, y vamos interactúas, a jugar claro. con ellas y tomamos las fotos. Así Miren, es. Muy buen ejemplo. Más significativo que el disfraz fue el tiempo de haberlo ido a comprar juntos, de habernos reído. Entonces, miren cómo incluso cosas difíciles se pueden volver hermosas experiencias cuando uno es creativo. Mis hijas, el hábito de dejar juguetes por toda la casa. Entonces un día les dije, mis amores, conocí un personaje que se llama Rupertino. Y Rupertino es un personaje que camina lento. Y que cuando él llega a una casa, él va lento. Pero cuando él ve juguetes que están tirados por ahí, él va y los coge y se los lleva. Y se los regala a niños que no tienen juguetes. Entonces me decían, ¿y cuándo viene Rupertino? ¿Y cuándo viene? Entonces un día bajé al cuarto útil una cantidad de ropa y cualquier día me disfracé de Rupertino. Y llegué a la casa, entonces cambié mi tono de voz. Hola, soy Rupertino. Ah, esta es la casa de Elena y Susana. Ah, veo muchos juguetes. Creo que me los llevaré. Y mis hijas llegaban y no. Entonces lo que hacían para que yo no me los llevara era coger el juguete y ponerlo en su donde lugar. era, claro. O sea, mira la dinámica. Fomentaste que el hicimos. orden. Claro, fomenté el orden de una forma creativa. ¿Qué pasa? Ya le tenía miedo a Rupertino, porque Rupertino una que otra vez se les llevó jugueticos. Y entonces mi hija mayor, después de que Rupertino había venido como 3 veces, ella veía que a los minutos el papá entraba a la casa. Y me dijo mi hija mayor, papi, me parece una cosa muy curiosa. ¿Te cuento qué? Me di cuenta que cada vez que Rupertino viene aquí, tú no estás. Tú no estás. Entonces, quiero que miremos es cómo incluso llamar la atención de recoger juguetes puede ser un trauma y regaño o una experiencia divertida para Así los es. hijos. Eso depende. Muy buen ejemplo, Juan. Yo creo que nos has dado una enseñanza bien bonita de todo lo que ha sido la experiencia con tus hijas en todo esto de volver la familia. Así es. Una experiencia, un recuerdo valedero. Y nosotros debemos de hacer eso y ese es el desafío con nuestras casas. Nuestra familia debe perdurar en la memoria de nuestros hijos. Nuestra familia debe perdurar en el recuerdo que ellos tengan de las experiencias que han vivido con nosotros. Ese es el activo más importante, porque nosotros vamos a dejar a nuestros hijos una herencia. No es únicamente la herencia del ADN que transmitimos a través de nuestra sangre, sino que les vamos a dejar una herencia emocional. Una herencia emocional que, así como Juan lo contaba, muy seguramente esa creatividad Susana y Elena la van a transmitir a sus hijas, a sus hijos, estar pendientes de ellos, enseñarles a divertirse juntos en familia, enseñarles a aprender de una manera creativa. Entonces, nuestra familia debe perdurar en una enseñanza que se multiplique con las generaciones y ese es el desafío que nosotros tenemos. El tiempo pasará, el día de mañana Elena y Susana van a entrar a una universidad, se van a graduar del colegio y Juan va a mirar todos estos recuerdos con mucho cariño, como a mí también me ha pasado con mis hijos. Ya como les decía, Daniel tiene 24 años y Jerónimo tiene 17 y el tiempo va pasando, tus hijos van creciendo, tus hijos van avanzando en edad y nosotros nos vamos envejeciendo. Hay que hacer
que el recuerdo de lo que nosotros compartimos con ellos perdure como una herencia invaluable. Yo tengo un consejo muy bonito para eso. Es una cosa que he tratado de hacer y se llama redefinir situaciones. Cuando mis hijas se me acercan y me dicen, papi, jugamos parqués, a veces les quiero decir, hija, no puedo, estoy equivocado. ¿Y sabes qué hago en ese momento? En ese momento lo que hago es una prospectiva y pienso que en pocos años esa hija ya va a estar con amigos. No va a tener tiempo, con no salidas, tengo tiempo, papá. y que el que va a querer jugar parqués soy yo. Entonces, cuando yo hago esa prospectiva, imagino que van a crecer, que ya la prioridad para ellas no voy a ser yo. Yo digo, me vengo al presente y yo digo, Dios mío, estoy en mi cuarto de hora, hacerlo. es el momento para compartir y disfrutar con mis hijas. Más adelante eso cambiará, pero es el momento para jugar parqués, para que me pinten. Y esa mirada al futuro le da un sentido diferente al presente. Alejo, me ha encantado este tiempo fuera que hemos tenido, pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo, y es que creo que es muy triste cuando tenemos que esperar que nos llegue un problema, una pandemia, situaciones tan complejas como las que hemos vivido, para hacer reflexiones como estas. Y a veces pasa que cuando las hacemos, a veces es demasiado tarde o a veces ya está muy deteriorada la relación. Yo creo que el mensaje que nos estamos llevando con eso que hemos hablado el día de hoy es que este tiempo fuera hay que hacerlo más seguido. La familia es el lugar más importante que tenemos, es el activo más valioso, es lo que más trasciende en la vida de un ser humano. Y qué bonito que convirtamos el pensar la familia, en redefinirla con estas cosas que hemos aprendido, no una cosa que se da cuando viene el problema, cuando viene la gran dificultad, cuando viene la amenaza. No es desde afuera, no es desde afuera. Definitivamente no es desde afuera, familia, y yo quiero terminar este tiempo así como Juan lo decía, porque no tiene que ser una pandemia, no tiene que ser un virus mundial lo que haga que nosotros redefinamos nuestra familia. El tiempo fuera tampoco tiene por qué venir de una circunstancia triste, de una pérdida de un ser querido. El redefinir nuestra familia tampoco puede venir de un momento doloroso. No tiene que venir de una intención de cambio que nosotros tengamos desde nuestro interior. Mi mamá decía una frase que a mí me marcó mucho y decía, la tristeza de que el tiempo pase es inevitable o cuando alguien se marcha, pero el remordimiento no. Y es tiempo de que nosotros tengamos un tiempo fuera, es tiempo de que cambies tu familia, es tiempo de que des el primer paso y hagas de tu familia una experiencia de todos los días. Alejo, me ha encantado ese tiempo fuera. Espectacular. Qué rico el ratico. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y ojalá pongamos en práctica esto que hemos querido compartir con mucho cariño. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias.